diodo de potencia, en estado de conducción debe ser capaz de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. Debe ser capaz, esto sería ¿qué es un diodo de potencia? En estado de conducción debe ser capaz de poder soportar una gran corriente con una caída de tensión una muy pequeña caída de tensión. Y en el sentido inverso, esto podemos decir que es en el estado de conducción, que más o menos es lo que tenemos nosotros de un diodo. Y en estado inverso, soporta una fuerte tensión negativa con una pequeña intensidad inversa. O sea que un diodo de potencia no deja de ser la curva característica, las curvas que tenemos del diodo, la curva característica del diodo, que vamos a repasarla. Curva característica del diodo, vamos a poner acá, en este eje, tensión ánodo-cátodo, corriente de ánodo, esta es la zona de polarización directa, y acá en el tercer cuadrante de polarización inversa. Entonces, en la tensión directa, y teniendo en cuenta la tensión umbral del diodo, el comportamiento es este, donde podemos definir en un punto donde hay una determinada corriente de circulación, una tensión V sub D es tensión sobre el diodo, que generalmente se la llama también tensión de Córdoba, por la forma de la curva característica. Y en la parte inversa,
Y en la zona inversa, en la polarización inversa, tenemos la corriente de fuga. Acá tenemos las tensiones entre ánodo y cátodo negativa, la corriente acá de ánodo, y nos encontramos con una tensión máxima inversa, una tensión máxima inversa. Más o menos ahí es donde el diodo deja de funcionar por rotura, y esta sería una tensión de pico inverso máximo. Una tensión, vamos a poner toda la palabra acá. Esto que está aquí es un parámetro muy importante en el diodo, es la tensión de pico inverso máxima. Entonces, tenemos distintas características del diodo. El diodo tiene unas características estáticas y unas características dinámicas. Bien, ¿cuáles serían las características estáticas? Entonces vamos a mencionar acá, características más importantes del diodo. Bueno, acá arriba no les marqué, pero acá está la tensión umbral, dice rápido, esto todos conocemos, ¿no? 0,7 voltios. Entonces, características más importantes, perdón. Bueno, el bloqueo. El bloqueo lo podemos colocar, o sea, cuál es el parámetro en bloqueo, cuál es el parámetro de conducción, cuál es el modelo estático del diodo. Entonces, como primer punto, dentro de las características, podemos poner que el diodo va a tener características estáticas. Esas características estáticas, como les dije, las podemos dividir en el modelo estático, los parámetros de conducción, siempre hablando del diodo, y parámetros en bloqueo. Los parámetros en bloqueo, estamos hablando de la polarización inversa. Bien. Ahora, como unas características, podríamos hablar, si tenemos las estáticas, tenemos las dinámicas, características dinámicas.
Bueno, acá vamos a hablar de lo que se llama el tiempo de recuperación inverso. Porque nosotros, cuando estamos en electrónica de potencia y estamos conmutando en los circuitos, necesitamos que el diodo prácticamente, cuando está pasando de conducción a no conducción, tenga unos tiempos que se le llaman tiempos de recuperación, y tiempo de recuperación en directa y tiempo de recuperación en inversa, los más bajos posibles. Tiene que ser prácticamente diodos rápidos. Y no sé si ustedes lo tienen presente, pero hay una fabricación de unos diodos que son muy rápidos, que son los llamados diodos Schottky, que también los vamos a ver. Pero por ahora vamos a ir mencionando las características. Después vamos a ir entrando en cada una de ellas. Entonces, las características dinámicas, vamos a marcar las que le dije, tiempo de recuperación inverso del diodo. Que se denota con la letra T, R, R. Lo vamos a encontrar en todas las especificaciones técnicas con esta nomenclatura. Tiempo de recuperación inverso. Bueno, ¿cómo actúa este tiempo de recuperación en la conmutación? Entonces tendríamos que ver la influencia del tiempo que estoy hablando. Voy a poner esta sigla que está acá, T sub RR, para no escribir recuperación inverso. Influencia del tiempo de recuperación inversa en la conmutación. Podemos mencionar, como dije, el tiempo de recuperación en directa también. Tiempo de recuperación en directa, en polarización directa, ¿no se entiende? Bueno, y otra característica importante, estamos hablando de diodos de potencia, otra característica importante, tenemos las potencias. Potencias. Y entonces ahí sí, tenemos potencia máxima disipable, potencia máxima disipable, potencia media disipada, potencia media disipada, ¿qué más? Y potencia de pico repetitivo inverso, eso es importante. Potencia inversa de pico repetitivo. De pico repetitivo.
Bueno, potencia inversa de pico no repetitivo. Por lo tanto, estamos hablando de potencia, que es lo que tenemos también. Tenemos características térmicas, por otro lado, que tendríamos que estar viendo, que lo pongo A, B, C, D, características térmicas. Y por último, tendríamos que pensar, adosar a nuestro circuito de diodos protecciones. A, B, C, D. Y las protecciones podría ser una protección contra sobre intensidades. Bueno, ahí más o menos no. Ahí tenemos como para poder encarar el estudio de lo que estamos haciendo nosotros del diodo de potencia, porque este diodo de potencia nos va a abrir las puertas después para que analicemos los diodos controlados, los diodos que se llaman diodos controlados de silicio, donde ahí vamos a ver a través de un circuito nosotros podemos ejercer el control de potencia con diodos que uno puede gobernar el momento que entra en conducción o deja de conducir. Bueno, entonces vamos a ir un poquito ahora para entrar a las características estáticas del diodo, pero para ir a las características estáticas del diodo vamos a retroceder un poquito a dibujar el modelo del diodo y hacer una comparación, perdón, y hacer una comparación, puede ser que sea un repaso, pero vamos a entrar dentro del primer ítem de los diodos, ¿no? Que están, vamos a hacer acá, vamos a empezar con un modelo estático del diodo, modelo estático del diodo. Vamos a poner modelo bueno, eso van a ser unos gráficos de nuevo de corriente y de tensión. Y vamos a dibujar, ¿no? el modelo del diodo. Yo lo que voy a hacer es dibujar, perdón, tres modelitos de curvas, y voy a empezar con la curva del diodo. Por eso voy a copiar esto un par de veces más. Entonces, la curva de característica del modelo ideal del diodo, lo voy a poner acá abajo,
es el siguiente, que esta vez, si el elemento es ideal, o sea, no tiene presente ningún tipo de resistencia interna, no tiene tensión umbral, por lo tanto, el modelo del diodo ideal, la curva característica, es lo que tengo acá. Todo conduce y no conduce. Cuando está polarizado en directo, se conduce toda la corriente, o sea que esa que está ahí es más que una curva, ya es una recta. Cuando está polarizado en directa, conduce todo. Y cuando está polarizado en inversa, estoy acá, en la parte negativa, polarizado en inversa, no conduce directamente, acá no conduce. Aquí conduce todo. Y esto que está acá es el modelo del diodo, que yo lo puedo representar, polarizado positivo, negativo. Esto que está acá es la tensión ánodo-cátodo, corriente de ánodo, no se olviden que acá tengo el ánodo, acá tengo el cátodo, y por consiguiente, esto que está acá es la tensión ánodo-cátodo. Voy a dibujar acá ya el modelo donde voy a tener la tensión de ánodo-cátodo del diodo, acá voy a tener la corriente de ánodo, y acá modelo ideal del diodo. Voy a ponerle A, modelo ideal del diodo. Acá le voy a poner B, que va a ser diodo ideal en serie con una fuente de tensión. Diodo ideal en serie con una fuente de tensión. Voy a hacer el modelo. Esa fuente de tensión, se imaginarán que está representando, como bien están pensando, la tensión umbral la tengo positivo, negativo, tensión sobre el diodo o tensión ánodo-cátodo, y entonces la curva de ese que dibujé ahí, más que una curva, va a seguir siendo una línea que no va a conducir hasta cuanto no aumente la tensión, de la fuente un valor mayor que esta tensión que marco como E. Ya que recién acá el diodo estaría conduciendo, y para completar su estado de conducción le vamos a prolongar de acá, y aquí estaría conduciendo. Entonces, tengo segundo modelo del diodo. Y vamos a representar modo C,
Acá sería diodo ideal en serie con la fuente de tensión, que representa la tensión umbral, y con la resistencia del diodo en conducción. Vamos a ponerlo. Diodo ideal en serie con la fuente de tensión que está representando la tensión umbral del diodo, y con la resistencia del diodo en conducción. Vamos a representar lo que voy a dibujar arriba. La fuente, resistencia del diodo tensión umbral, y acá tensión ánodo-cátodo, la tensión en el diodo o tensión ánodo-cátodo. Vamos a dibujarlo, y como primera medida en lo que tenemos, arrancamos con la recta que viene de toda la parte del de la no conducción, pero ahora le vamos a representar justo acá en E, en esa fuente que dibujé ahí, vamos a dibujar la resistencia del diodo en conducción. Vamos a poner esto acá, que es tensión ánodo-cátodo, como siempre, positivos, siempre acá estoy, valores positivos, corriente positiva, corriente de ánodo, corriente que va por el diodo, o corriente que va por el diodo. Yo pongo corriente de ánodo, pero podría ser I sub D, corriente que fluye por el diodo. Y ahora vamos a representar la recta, que a mí me va a marcar, idealizando un poquito el comportamiento del diodo, porque lo estoy idealizando también acá, esto sobre todo. La resistencia que esta pendiente que estoy marcando acá, estoy idealizando la curva. Estoy a la curva del diodo que dibujé acá en forma general, esta que está aquí, al comienzo de la clase. Ahora la estoy idealizando un poquito, la estoy mandando como si fuera una resistencia que no varíe, ¿no? Sabemos que la resistencia interna del diodo varía de acuerdo a cómo se encuentre polarizado, por ejemplo. Pues una característica del semiconductor. Y esta resistencia la voy a anotar, no nos olvidemos que esto es 1 sobre, le voy a poner R del diodo en directa. ¿Y por qué le pongo 1 sobre R? Porque miren que acá yo tengo cambiadas los parámetros entre corriente y tensión. Bien, entonces acá eso va a ser 1 sobre RD. En la curva acá, ahí es